La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de los Evangelios de Garima. Están resguardados dentro de un remoto monasterio en el norte de Etiopía, custodiados por monjes que los han protegido por más de 15 siglos. Se cree que estos textos son los manuscritos cristianos ilustrados más antiguos jamás encontrados. La prueba de carbono sitúa algunos de ellos entre el 330 y el 650 después de Cristo, más antiguos que casi cualquier documento cristiano sobreviviente en el mundo occidental. Pero no es solo su edad lo que los hace extraordinarios. Es lo que contienen. La Biblia etíope, conocida formalmente como la Biblia Haile Selassie o el Canon Ortodoxo Tewahedo, no es la misma Biblia que utilizan los católicos, protestantes o cristianos ortodoxos orientales. Incluye 81 libros. La versión que la mayoría de los cristianos occidentales usa contiene entre 66 y 73 libros, dependiendo de la tradición. Eso significa que el canon etíope tiene entre 8 y 15 textos adicionales que fueron excluidos o eliminados del cristianismo dominante. Hay que detenerse a pensar en eso por un momento. No son notas al pie oscuras. Algunos de estos libros extras tratan directamente sobre los ángeles, la naturaleza del cielo, el mundo espiritual y la vida de Jesús en periodos que los evangelios estándar omiten por completo. Llenan vacíos de los que miles de millones de cristianos nunca han sabido que existían. Durante la mayor parte de la historia, estos textos permanecieron dentro de Etiopía. El país adoptó el cristianismo en el siglo IV, antes de que Roma lo convirtiera en religión oficial del Estado. La Iglesia Ortodoxa etíope desarrolló sus propias tradiciones, su propio calendario, su propio entendimiento de las Escrituras. No fueron influenciados por el Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo, que es el concilio donde los primeros líderes de la Iglesia tomaron decisiones importantes sobre qué libros serían considerados oficiales y autoritativos. Ese concilio lo cambió todo. Se debatieron libros, se votaron y, en algunos casos, se descartaron. Las razones a veces eran teológicas, a veces eran políticas. El resultado fue una Biblia moldeada tanto por decisiones humanas como por las espirituales. Etiopía, aislada por la geografía y protegida por una fuerte fe local, mantuvo su versión en gran medida intacta. Ahora es donde la historia da un giro. Durante siglos, esto fue conocido principalmente por eruditos e historiadores. Se estudiaba ocasionalmente, se hacía referencia en papers académicos, y era ignorado en gran medida por el mundo en general. Luego, en años recientes, una figura muy improbable lo trajo a la conversación principal: Mel Gibson, el actor y director de Hollywood más conocido por hacer La Pasión de Cristo en 2004. Gibson declaró públicamente que estaba desarrollando una secuela de La Pasión de Cristo. En entrevistas y apariciones públicas, él y otros vinculados al proyecto mencionaron la Biblia etíope como fuente de material, específicamente sus detallados relatos de eventos que los evangelios estándar no cubren. De repente, millones de personas comenzaron a buscar respuestas. ¿Qué hay en esta Biblia? ¿Qué dice sobre Jesús? ¿Y por qué la mayoría nunca había oído de ella? Este documental se propone responder esas preguntas seria y cuidadosamente. No con sensacionalismo, no con conspiración, sino con historia, arqueología y el contenido real de estos antiguos textos. Porque una vez que entiendes lo que la Biblia etíope realmente contiene, qué dice, de dónde vino y por qué nunca se incluyó en las escrituras principales, la historia de Jesús se vuelve mucho más profunda de lo que a la mayoría le enseñaron. Los manuscritos en sí han sobrevivido a guerras, sequías y siglos de aislamiento. Llevan las marcas de la edad, tinta desvanecida, páginas gastadas, escritura de manos que ya no existen. Pero las palabras permanecen. Y esas palabras describen cosas sobre Jesús que a la mayor parte del mundo simplemente nunca se le ha permitido leer. Pero para entender por qué estos textos se mantuvieron separados de las escrituras del resto del mundo, primero hay que entender el antiguo reino que los preservó y la notable y olvidada historia del cristianismo etíope que casi nadie en Occidente conoce. Mucho antes de que Europa se volviera cristiana, había un reino en el noreste de África que ya había abrazado la fe. El reino de Aksum, ubicado en lo que hoy es el norte de Etiopía y Eritrea, fue una de las 4 grandes potencias del mundo antiguo. Los textos romanos lo colocaban junto a Roma, Persia y China como una civilización dominante. Tenía su propio sistema de escritura, su propia moneda y extensas rutas comerciales que conectaban África, Arabia, India y el Mediterráneo. Alrededor del 330 DC, el rey Esana de Aksum se convirtió al cristianismo. Esto no fue un evento pasivo o silencioso. Hizo estampar cruces en las monedas del reino. Construyó iglesias. Declaró el cristianismo como la religión oficial de su estado, posiblemente convirtiendo a Aksum en el primer reino cristiano de la historia.
Esto sucedió más o menos al mismo tiempo que el emperador Constantino legalizaba el cristianismo en Roma, pero la adopción de la fe en Etiopía vino de una dirección diferente, a través de diferentes maestros, y produjo una tradición diferente. Los hombres a los que se les atribuye traer el cristianismo a Aksum fueron Frumentio y Edesio, dos jóvenes eruditos del Mediterráneo oriental que naufragaron en la costa del Mar Rojo cuando eran niños. Fueron llevados a la corte real, educados allí, y eventualmente Frumentio se convirtió en asesor espiritual del rey. Más tarde viajó a Alejandría, fue consagrado obispo y regresó a Etiopía para liderar la creciente iglesia. Esta historia de origen importa porque muestra que el cristianismo etíope estaba conectado con la Iglesia oriental en Alejandría, no con Roma. Esa conexión con Alejandría es significativa. Alejandría, en Egipto, fue uno de los grandes centros intelectuales del mundo antiguo. Su biblioteca y sus eruditos trabajaban con textos de todo el mundo conocido. La versión de las escrituras que llegó a Etiopía a través de Alejandría era más amplia, más antigua en cierto modo, y menos moldeada por las decisiones políticas posteriores tomadas en Roma y Constantinopla. Para los siglos V y V, un grupo de monjes conocidos como los 9 santos llegaron a Etiopía desde Siria y el Imperio Romano de Oriente. Estos hombres eran eruditos y misioneros. Tradujeron las escrituras al ge'ez, la antigua lengua etíope. Trajeron textos que circulaban en el mundo cristiano oriental, textos que luego fueron excluidos de los cánones occidentales. Y establecieron monasterios que se convertirían en los guardianes de estos manuscritos durante los siguientes 15 siglos. Los monasterios de Tigray, tallados en acantilados y escondidos en valles montañosos, se convirtieron en archivos vivientes. Los monjes copiaban manuscritos a mano, generación tras generación. Cuando poderes externos amenazaban, conquistas árabes, expansión otomana, presiones coloniales posteriores, los monasterios se mantuvieron firmes. Los libros sobrevivieron porque la comunidad sobrevivió. Esta historia importa porque explica algo importante. La Biblia etíope no es una colección de falsificaciones o textos marginales. No es una versión rebelde creada por forasteros. Es una preservación del cristianismo primitivo en su forma más amplia y completa, una forma que existió antes de que los principales concilios de la Iglesia decidieran qué incluir y qué dejar fuera. Los eruditos y clérigos etíopes siempre lo han sabido. La sorpresa es solo para aquellos fuera de Etiopía que encuentran estos textos por primera vez. Lo que hace que esto sea aún más sorprendente es el idioma en sí. El ge'ez, la lengua en la que se escribió y preservó la Biblia etíope, hoy es una lengua muerta, se habla en la liturgia pero no en la vida diaria. Esto significa que los textos estaban protegidos de alteraciones casuales. Cualquier cambio requiere conocimiento de una lengua antigua que pocas personas fuera de la Iglesia aprendieron. Los manuscritos tienen una especie de armadura natural construida a su alrededor. Cuando los investigadores y cineastas modernos comenzaron a mirar de cerca estos textos, específicamente los libros no encontrados en las Biblias principales, encontraron relatos que eran detallados, fundamentados y escritos en un estilo consistente con las capas más antiguas de la escritura cristiana. No eran leyendas salvajes o adiciones obvias. Se leían como historia. Se leían como tradición de testigos oculares. Y lo que estos textos dicen sobre Jesús, sobre su infancia, sus enseñanzas y los eventos que rodearon su vida, va mucho más allá de lo que a la mayoría de los cristianos se les ha dicho que es parte del registro. Pero los detalles más asombrosos no están en los conocidos evangelios en absoluto, están escondidos dentro de 3 libros específicos del canon etíope que describen escenas, conversaciones y eventos que las Biblias del resto del mundo simplemente no contienen. Dentro de la Biblia etíope, hay 3 textos que se destacan de cualquier cosa encontrada en las escrituras cristianas principales. Son el libro de Enoc, el libro de los jubileos y el pastor de Hermas, junto con varias epístolas adicionales y el libro completo de Sirácida, eclesiástico. Estos no son documentos oscuros y polvorientos sin contenido que valga la pena discutir. Cada uno contiene pasajes que se relacionan directamente con Jesús, con la naturaleza de Dios y con eventos espirituales que fueron eliminados del cristianismo occidental hace mucho tiempo. El libro de Enoc es quizás el más notable. Es referenciado directamente en el Nuevo Testamento, la epístola de Judas lo cita. Los primeros padres de la Iglesia, incluido Tertuliano, creían que era escritura auténtica. Y sin embargo, fue excluido de la Biblia occidental. ¿Por qué? En parte por su contenido. El libro de Enoc describe, con detalle específico, una clase de seres celestiales llamados los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, interactuaron con la humanidad y produjeron una raza de gigantes. Describe la estructura del cielo, los nombres y roles de los arcángeles, y eventos que tuvieron lugar antes de la creación de la humanidad. Es cosmológico. Es específico.
e informó directamente el pensamiento cristiano primitivo sobre ángeles, demonios y el mundo espiritual. Pero hay más. El libro de Enoc contiene pasajes que los eruditos llaman las parábolas de Enoc, y dentro de esas parábolas hay una figura referida como el Hijo del Hombre, un ser divino preexistente que se sienta en juicio y cuya venida fue predicha antes de la fundación del mundo. Los primeros eruditos cristianos reconocieron ampliamente a esta figura como Jesús. La descripción coincide. El lenguaje coincide. Y sin embargo, este libro, que le da a Jesús una identidad cósmica que se extiende antes de la creación, fue eliminado del canon estándar. El libro de los Jubileos, a veces llamado el Génesis pequeño, vuelve a contar los eventos de Génesis y Éxodo con detalle preciso. Proporciona líneas de tiempo, fechas y explicaciones para eventos en la Torá que el texto estándar deja ambiguos. Describe la división de la tierra entre los ángeles, la jerarquía espiritual que gobierna la creación y eventos que rodean a figuras bíblicas clave con una especificidad que la narrativa estándar de Génesis no ofrece. Para los investigadores que estudian las raíces históricas y teológicas del cristianismo primitivo, Jubileos no es una curiosidad. Es un documento crítico. Luego está el Pastor de Hermas, un texto que en realidad se leía en voz alta en los servicios de adoración cristianos primitivos en los siglos I y II. Varios documentos de la Iglesia primitiva lo enumeraban junto con las escrituras aceptadas. Finalmente fue excluido, en gran parte porque contenía profecías y visiones que algunos líderes de la Iglesia encontraron difíciles de categorizar. Describe ángeles, guerra espiritual e instrucción moral a través de visiones detalladas. Era popular entre los cristianos comunes precisamente porque era personal, accesible y vívido. Lo que une a estos tres textos es que todos tratan el mismo territorio, el mundo invisible, la jerarquía divina, la naturaleza plena de Jesús y su papel cósmico. Y todos proporcionan niveles de detalle que los 4 evangelios estándar, por sí solos, no alcanzan. Los primeros cristianos claramente tenían acceso a una imagen mucho más amplia de lo que Jesús representaba. Esa imagen más amplia fue estrechándose gradualmente por las decisiones de concilios y obispos, moldeada por la política, por el deseo de unidad doctrinal y por el desafío práctico de definir una fe que se extendía rápidamente por diferentes culturas e imperios. El interés de Mel Gibson en estos textos, particularmente para una secuela de la Pasión de Cristo, tiene cierto sentido cuando se ven bajo esta luz. Si quieres contar la historia de Jesús con mayor profundidad, más allá de los relatos evangélicos estándar, la Biblia etíope ofrece una versión de las escrituras cristianas primitivas que es más antigua, más amplia y en muchos sentidos más completa de lo que leen miles de millones de cristianos hoy. Pero aquí está la pregunta crucial a la que los investigadores siguen volviendo. Si estos libros fueron tan respetados en la Iglesia primitiva, si fueron citados en el propio Nuevo Testamento, leídos en servicios de adoración y aceptados por prominentes pensadores cristianos primitivos, entonces, ¿por qué fueron eliminados? La respuesta no es simple. Y es mucho más reveladora sobre la historia de la religión de lo que la mayoría espera. Porque cuando los eruditos rastrearon las decisiones exactas que eliminaron estos textos de la Biblia, encontraron un rastro de presión política, conflicto doctrinal y elecciones deliberadas que reescribieron la identidad espiritual de Jesús de maneras que aún moldean el mundo hoy. El año es 325 después de Cristo. El emperador romano Constantino ha convocado una reunión. Obispos y líderes de la Iglesia de todo el imperio se han reunido en la ciudad de Nicea, en lo que hoy es Turquía. El propósito de este concilio se describe oficialmente como resolver una disputa teológica sobre la naturaleza de Jesús, específicamente, si Jesús era totalmente divino, o si era un ser creado subordinado a Dios Padre. Esta disputa, conocida como la controversia arriana, había estado dividiendo a la Iglesia durante años. Constantino quería unidad. La necesitaba por razones políticas tanto como espirituales. El Concilio de Nicea produjo el Credo Niceno, una declaración de fe que aún se recita en las iglesias hoy. Declaraba que Jesús era totalmente divino, de la misma sustancia que Dios Padre. La posición arriana fue declarada herejía. Pero el concilio hizo más que resolver un argumento teológico. Estableció el marco de cómo los futuros líderes de la Iglesia evaluarían qué textos apoyaban la doctrina oficial y cuáles no. Aquí es donde la historia se vuelve incómoda. El proceso de canonización, decidir qué libros pertenecían a la Biblia, no sucedió de una vez. Se desarrolló a lo largo de varios siglos, a través de una serie de concilios, cartas y decisiones de poderosos funcionarios de la Iglesia. El Concilio de Cartago en el 397 después de Cristo produjo una de las listas más influyentes de libros aceptados. El Papa Dámaso y encargó a Jerónimo crear una traducción estándar al latín, la Vulgata, que se convirtió en la Biblia dominante del cristianismo occidental durante más de 1000 años. En cada etapa de este proceso, los textos fueron evaluados.
Algunos fueron incluidos. Algunos fueron rechazados. Las razones variaban. Algunos libros se consideraban demasiado recientes para ser auténticos. Se pensaba que algunos habían sido escritos por los autores equivocados. Algunos fueron excluidos porque enseñaban cosas que complicaban las posiciones doctrinales que se estaban formalizando en ese momento. El libro de Enoc, por ejemplo, con sus descripciones detalladas de ángeles interactuando físicamente con la humanidad y teniendo hijos, planteaba preguntas que los líderes de la Iglesia encontraban doctrinalmente inconvenientes. Era más fácil excluir el libro que explicar su contenido dentro del nuevo marco. Lo que la Iglesia etíope hizo, ya sea intencionalmente o simplemente por aislamiento geográfico y cultural, fue salirse de este proceso. Su canon no fue moldeado por el Concilio de Nicea. No fue filtrado por Roma o Constantinopla. No estuvo sujeto a las presiones políticas del posterior Imperio Romano. Preservó una versión de las escrituras cristianas que refleja una comprensión anterior y más amplia de la fe. Esta no es una afirmación marginal. Eruditos bíblicos, historiadores de la religión e investigadores de la Iglesia primitiva lo han reconocido durante décadas. Los rollos del Mar Muerto, descubiertos en 1947, confirmaron que textos como el libro de Enoc y el libro de los Jubileos eran leídos y venerados por comunidades judías en la época de Jesús, lo que significa que estos libros eran parte del mundo espiritual que el propio Jesús habitaba. La idea de que son ajenos a las escrituras cristianas es históricamente inexacta. Estaban profundamente incrustados en la tradición que produjo el cristianismo. Cuando entiendes esto, la Biblia etíope parece menos un caso atípico y más una preservación. No es que Etiopía añadiera libros a la Biblia, es que el resto del mundo los eliminó. Ese replanteamiento importa. Cambia la pregunta por completo. En lugar de preguntar por qué Etiopía tiene libros extra, deberías preguntar por qué todos los demás tienen menos. Mel Gibson, al hablar sobre este material, tocó algo que resonó con un enorme número de personas, una sospecha de que la historia que les habían dado estaba incompleta. La respuesta fue masiva. Millones de vistas. Interminables secciones de comentarios llenas de preguntas. La gente quería saber más. Y lo que realmente resonaba no era la opinión de una celebridad. Estaban respondiendo a una historia que nunca se les había enseñado. Pero incluso con todo este contexto, incluso con la historia de los concilios, el proceso de canonización y la preservación etíope, la capa más profunda de esta historia aún está inexplorada. Porque la pregunta no es solo sobre qué libros fueron eliminados. La pregunta es qué dicen esos libros sobre Jesús que cambia la imagen más dramáticamente. Y la respuesta, enterrada en los textos etíopes, describe un retrato de Jesús tan diferente del que la mayoría de la gente fue criada, que los eruditos han pasado carreras enteras debatiendo si el mundo alguna vez estuvo destinado a conocerlo. Cuando investigadores y teólogos se sientan con los textos adicionales de la Biblia etíope y los leen cuidadosamente, no como mitología, no como leyenda, sino como documentos que portan la tradición cristiana primitiva, emerge un retrato de Jesús que es mediblemente diferente de lo que aparece en los 4 evangelios estándar. No es que los evangelios estándar estén equivocados. Es que, en comparación, están incompletos. Cubren una ventana estrecha de la vida de Jesús y se centran casi por completo en su ministerio, sus enseñanzas y su muerte. Todo lo anterior y posterior está ausente o comprimido en breves pasajes. Los textos etíopes llenan esos vacíos. El libro de Enoc establece una identidad divina para el Hijo del Hombre que precede a la creación misma, un ser de autoridad cósmica que no es simplemente un maestro o profeta sino una figura central en la estructura del universo. Cuando se lee junto a las líneas de apertura del Evangelio de Juan, en el principio era el Verbo, el paralelismo es sorprendente. Los textos etíopes proporcionan el detalle que el Evangelio de Juan solo insinúa. Describen cómo era esa preexistencia, qué significaba y por qué es importante para entender quién afirmaba ser Jesús. Las narrativas de la infancia son otra área donde el canon etíope va más allá. El libro de los Jubileos y otros textos preservados en la tradición etíope incluyen relatos de los primeros años de figuras conectadas con la historia bíblica. Los evangelios canónicos saltan casi por completo la infancia de Jesús. Está la narrativa del nacimiento, luego una sola historia de Jesús en el templo a los 12 años, y luego nada hasta que su ministerio comienza alrededor de los 30 años. Ese vacío, casi 2 décadas, es uno de los silencios más discutidos en toda la historia religiosa. Las comunidades cristianas primitivas no trataron ese silencio como completo. Circularon textos que describían la infancia de Jesús, su educación, su comprensión de las Escrituras a una edad temprana. Algunos de estos textos, como el Evangelio de la infancia de Tomás, un Tomás diferente al apóstol, fueron considerados cuestionables por las autoridades eclesiásticas posteriores y excluidos del canon.
Pero el impulso de llenar la vida temprana de Jesús estaba muy extendido en el cristianismo primitivo. La tradición etíope, a través de su canon más amplio, preserva más de esa capa temprana de narración que cualquier otra tradición cristiana individual en la tierra. Lo que quizás es más sorprendente es el tratamiento del mundo espiritual en estos textos. En la Biblia occidental estándar, los ángeles aparecen ocasionalmente como mensajeros. Los demonios están presentes pero algo vagos en su descripción. La jerarquía espiritual, la estructura del cielo, los roles de arcángeles específicos, la relación entre el mundo visible y el invisible, queda en gran parte indefinida. Los textos etíopes, particularmente el libro de Enoc y el pastor de Hermas, llenan esa estructura con detalles específicos. Ángeles nombrados tienen roles específicos. La naturaleza del conflicto espiritual se describe claramente. El cielo tiene estructura, geografía, orden. Esta cosmología espiritual detallada cambia la forma en que lees los evangelios. Cuando Jesús habla del reino de los cielos, no está hablando en metáfora vaga a una comunidad sin un marco para entenderlo. Está hablando a personas que habían estado leyendo textos como Enoc, personas que tenían una imagen específica y detallada de cómo era ese reino. Cuando restauras ese contexto, las enseñanzas de Jesús se vuelven más precisas, más fundamentadas y más sorprendentes de lo que aparecen en el canon occidental simplificado. Mel Gibson, como cineasta que se hizo un nombre representando el sufrimiento físico de Jesús con extraordinario detalle, ha hablado públicamente sobre querer explorar lo que vino después, la resurrección, la dimensión espiritual, el mundo invisible que la propia pasión abrió. Los textos adicionales de la Biblia etíope son exactamente el tipo de material fuente que serviría a esa visión. No contradicen los evangelios estándar. Los completan. Y sin embargo, para la mayor parte del mundo cristiano, este material permanece casi completamente desconocido. Está en monasterios. Existe en artículos académicos. Se discute en seminarios y universidades. Pero nunca llegó a los servicios dominicales, a los libros populares de devoción o a la historia que a miles de millones de personas se les enseñó cuando eran niños. Esa ausencia no es un accidente. Es una decisión. Y como todas las decisiones tomadas a esa escala, tiene consecuencias que aún se están propagando. Pero quizás la pregunta más inquietante planteada por todo esto no es lo que contiene la Biblia etíope, es por qué, después de siglos de erudición y descubrimiento, las instituciones con más influencia sobre la creencia cristiana aún no han dicho a sus congregaciones que esta otra versión de la historia siquiera existe. Hay un patrón en la historia de la erudición bíblica que es incómodo de nombrar pero imposible de ignorar. Cada gran descubrimiento, los rollos del Mar Muerto en 1947, la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, el estudio continuo del canon ortodoxo etíope, añade peso a la misma conclusión. La versión del cristianismo que se volvió dominante en el mundo occidental fue moldeada por selección. Se eligieron textos y se rechazaron textos. El proceso fue humano. Fue político. A veces estuvo guiado por un razonamiento teológico genuino, y a veces por el deseo de mantener la autoridad y el control doctrinal. Nada de esto significa que la Biblia estándar sea falsa. Ese no es el argumento que se presenta aquí. Lo que sí significa es que la Biblia que la mayoría de la gente tiene en sus manos hoy es una versión de una tradición mucho más grande. Y esa tradición, en su forma más completa, aún existe. Hasta viva. Es practicada cada día por la Iglesia Ortodoxa Etíope, cuyos miembros suman más de 40 millones de personas. No son un grupo marginal. Son una de las comunidades cristianas más antiguas de la tierra. Su Biblia no es un descubrimiento o una novedad. Es su herencia. Y lo ha sido, sin interrupción, durante 17 siglos. La conexión con Mel Gibson aporta una dimensión interesante a todo esto. Gibson es un católico tradicionalista, profundamente comprometido con una visión específica y conservadora de la fe cristiana. Su interés en la Biblia etíope no es socavar el cristianismo, es encontrar una versión más profunda y rica de la historia en la que ya cree. Esa es una distinción significativa. Cuando un cineasta con su perfil y antecedentes de fe dice públicamente que los textos etíopes contienen material sobre Jesús que el mundo necesita ver, tiene un peso particular. También plantea una pregunta legítima. Si estos textos han estado disponibles, preservados, estudiados, documentados, durante siglos, ¿por qué solo ahora están entrando en la conciencia pública general? El mundo académico ha sabido de ellos. Los historiadores de la Iglesia han sabido de ellos. Y sin embargo, el cristiano promedio, sentado en un banco un domingo por la mañana, probablemente nunca ha oído el nombre Evangelios de Garima. Nunca se le ha dicho que la Biblia utilizada por la iglesia cristiana más antigua de la tierra tiene 81 libros en lugar de 66.
Nunca se le ha dado la oportunidad de leer el libro de Enoc y entender que el propio Jesús creció en una comunidad que lo veneraba. La respuesta, incómoda como es, probablemente tiene que ver con la inercia institucional y la naturaleza autoprotectora de la autoridad religiosa. Enseñar a la gente que la Biblia que conocen es una versión de una escritura más grande no destruye la fe. La historia muestra que, si acaso, la profundiza. Los fieles ortodoxos etíopes no son cristianos menos devotos por tener una Biblia más grande. Quizás lo son más. Pero requiere que las instituciones digan algo que históricamente han sido reacias a decir, que se tomaron decisiones, que algunas de esas decisiones fueron imperfectas y que la imagen completa es más rica y compleja de lo que se ha presentado. Esa conversación está empezando a suceder. Internet ha hecho imposible contenerla por completo. Cuando Mel Gibson habla sobre la Biblia etíope y recibe decenas de millones de vistas en respuesta, no es porque la gente busque razones para abandonar su fe. Es porque sienten que algo importante les ha sido ocultado, y quieren saber qué es. Merecen una respuesta seria y honesta. La Biblia etíope no derriba el cristianismo. No reemplaza los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo que hace es restaurar el mundo más amplio en el que esos evangelios fueron escritos, la cosmología, la jerarquía espiritual, la identidad divina preexistente de Jesús, los detalles del pensamiento cristiano primitivo que se estrecharon y comprimieron a lo largo de siglos de toma de decisiones institucionales. Los monjes en los monasterios de Tigray todavía están allí. Todavía copian manuscritos. Todavía recitan escrituras en ge'ez. Todavía aportan una versión de la historia cristiana que el resto del mundo solo está empezando a redescubrir. Y los manuscritos que custodian, más antiguos que casi cualquier cosa en la tradición cristiana occidental, aún mantienen sus palabras intactas. La pregunta no es si esta información está disponible. Lo está. La pregunta es si las instituciones y los individuos que tienen la responsabilidad de la enseñanza religiosa elegirán compartirla. Y si los millones de personas que ahora hacen la pregunta recibirán la respuesta completa, honesta y cuidadosamente documentada que están buscando. Esa pregunta sigue abierta. Y puede ser la más importante que el cristianismo haya enfrentado en siglos. Porque si la Biblia cristiana más antigua del mundo ha estado contando una historia más completa de Jesús todo este tiempo, y el mundo apenas está empezando a escuchar, entonces, ¿qué más, aún guardado en esos antiguos monasterios, nunca ha sido leído?